básico, no vayas a unir, pero bueno, Ah, bro. Eh, pero bueno, sí, les venía diciendo, estaba comentando, iniciando, bueno, habíamos visto en un principio unos autores que estaban relacionados con el inicio de los estudios de la comunicación, pero que no se dedicaban como tal a estudiar la comunicación, sino eran como las bases iniciales, la génesis. Ahora vamos a ver un poco ya, ahora vamos a ver un poco ya a los autores que ya sí se pusieron en el plan de voy a estudiar comunicación, voy a estudiar cómo funciona la comunicación. Y ahí es donde podemos hablar de teorías de la comunicación y por eso decimos que dentro de los estudios de comunicación hay diferentes modelos teóricos, es decir, diferentes autores que ya decidieron analizar la comunicación desde cierto punto de vista y decir, yo no estoy analizando la sociedad, estoy analizando la comunicación en la sociedad. No sé si logran establecer la diferencia entre uno y otro. Es decir, los primeros que vimos tenían otro tema de interés que terminaba beneficiando a la ciencia de la comunicación. Pero estos ya sí están interesados en estudiar las ciencias de la comunicación. Entonces, dentro de estos señores que van a estudiarla durante los 100 años hasta la actualidad, yo creo que en el curso no alcanzamos a llegar hasta la actualidad, no está planificado de esa manera, hay diferentes modelos y cada uno lo que va haciendo es preguntándose cuál es la función de la comunicación, para qué deben servir los medios de comunicación, qué hacen. Bueno, todos sabemos que los medios de comunicación deben servir para comunicarnos, para mantenernos informados, bla, 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 pero sabemos que hay como otros fines que están por debajo, eso lo venimos discutiendo desde la primera clase. Entonces, estos teóricos lo que van a hacer de pronto es un poco a mostrar o a analizar o a proponer ideas sobre qué es lo que se supone que realmente están haciendo los medios de comunicación. Estos modelos teóricos son diversos, son muchos. Miren, casi que cualquier persona podría, habiendo estudiado y habiendo repasado mucho y habiendo investigado mucho, podría proponer un modelo teórico. Me acuerdo que cuando estábamos hablando del trabajo final, que hay que hablar de él en algún momento dado para ver cómo se va a hacer en la distancia, me acuerdo que Lawrence proponía algo que era de tipo teórico. Cualquiera de ustedes, si se nutre, si investiga, si busca, si lee bastante, podría proponer una teoría de la comunicación, cualquiera. Y así como hay las que vamos a ver, que son unas cuantas, habrá muchas. Entonces, ellas han sido agrupadas de diferente manera, así como si dijéramos las teorías X y las teorías Y. Las teorías norteamericanas conductistas, las teorías racionalistas europeas. Las teorías que se centran en mirar qué hacen las audiencias, las teorías que se centran en mirar qué es lo que hace el emisor. Las teorías que se centran en cuáles son las funciones de la comunicación, que puede ser manipular, persuadir e influenciar, etcétera. Así podemos agrupar las teorías. Y es tan amplio que pueden haber muchas clasificaciones. Eso en este momento no nos interesa. Por ahora vamos a hablar simplemente de los modelos más básicos que podemos llamar modelos clásicos y modelos postclásicos. ¿En qué sentido clásicos? Clásicos en el sentido de que están en el inicio de los medios de comunicación, por allá en 1920, 1930, 1940, que tienen que ver con la política, que están relacionados con la Segunda Guerra Mundial de alguna manera, y los postclásicos, bueno, que son ya un poco más modernos, ya a partir de los 50. ¿Dudas? No, ninguna, ninguna. Bueno, sí me gustaría que me respondieran por lo menos diciéndome no. Está bien, pero antes de comenzar, quiero que aclaremos un poquito qué es un modelo teórico. ¿Alguien sabe qué es un modelo teórico? No. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que no diga no? A ver, no, dicen, ok. No, ¿qué es un modelo teórico? Un modelo teórico es la fundamentación de la investigación de alguna manera. De pronto de pronto ustedes apenas están comenzando en el mundo de la investigación, apenas están viendo la materia de metodología. El próximo semestre verán epistemología, quizá conmigo, quizá no, no sé, todo depende de si me mata el coronavirus y si estoy en la UNIVAC. Y verán también metodología de la investigación y ahí verán un poco más qué es esto de cómo se investiga. Pero básicamente los modelos teóricos son como ideas, son un conjunto de ideas y conceptos que lo llevan a uno a repensar la realidad. ¿Qué es eso de repensar la realidad? Bueno, cómo describirla, cómo analizarla. Nos dan las pautas sobre cómo analizarla. Entonces, ¿de dónde vienen los modelos teóricos, antes de meternos a las características? ¿De dónde vienen los modelos teóricos en la comunicación? Bueno, ellos derivan de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Es decir,
A partir de la Segunda Guerra Mundial y lo que hablamos hace una clase pasada, que tenía que ver con la propaganda y con cómo los nazis y de alguna manera varios grupos utilizaban los medios de comunicación para hacerse publicidad y venderse como un buen gobierno, a partir de ahí es que dicen, bueno, vamos a analizar si los medios de comunicación están funcionando como deben funcionar, cuál es su función, bla, 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 y de ahí se comienzan a formar los modelos teóricos. En todo hay modelos teóricos. En biología hay modelos teóricos, en lingüística hay modelos teóricos, en todas las ciencias habidas y por haber hay modelos teóricos, en todas. No hay una sola que no tenga modelos teóricos. Es más, las ciencias se componen de modelos teóricos, son como las columnas. Si no hay modelos, uno no puede decir, yo estudio esta ciencia, pero esta ciencia no tiene modelos teóricos. Mentira, si es una ciencia es porque tiene modelos teóricos. No hay manera de que eso no exista. Entonces, un modelo teórico de cualquier ciencia tiene que tener estas características. Es una construcción teórica. ¿Cómo así el investigador de cualquier ciencia razona, piensa y genera un grupo de ideas sobre lo que está estudiando? Si está estudiando biología y está estudiando los anfibios, se crea una teoría sobre los anfibios. Si está estudiando garrapatas, se crea una teoría sobre las garrapatas. Ahora, en física, que tiene que ver, bueno, en astrofísica, un poco más relacionado con el espacio, pues de pronto se va un poco más lejos y se comienzan a tener teorías de los agujeros negros. Por eso se habla de teoría de los agujeros negros, teoría de la materia oscura, bla, 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 todo esto porque son teorías, se van creando ahí. Entonces, básicamente una teoría es un conjunto de ideas que no se han podido probar del todo, que están en proceso de probarse. Cuando se prueban se convierten en ley, pero eso es otra cosa, eso no lo vamos a hablar aquí, eso lo verán en un próximo semestre. Pero es eso, es un conjunto de ideas, no hay nada probado. Si estuviera probado, pues no habría gracia porque no se podría hacer investigación en comunicación. Profe, Sí, dime. ¿cuál sería el modelo teórico de la comunicación? No hay un modelo teórico. Por ahí comencé al principio, hay varios modelos teóricos, hay varias propuestas de cómo debe analizarse la comunicación, cómo deben analizarse los medios masivos de comunicación. Hoy vamos a ver uno, si alcanzamos, espero que sí, a terminar de ver uno. Pero hay varios. Y cuando una persona investiga, decide qué modelo utiliza, dependiendo de sus intereses. Por ejemplo, si tú vas a analizar lo que piensan las audiencias de algo, de algún tema, lo que piensan las audiencias de la política, por ejemplo, lo más normal es que busques un modelo teórico que se centre en las audiencias, no que se centre en el emisor, no que se centre en la manipulación. A menos, ahora uno puede a veces utilizar dos modelos. Hay modelos teóricos que hablan de la persuasión y modelos teóricos que hablan de las audiencias, y de pronto uno quiere mirar cómo las audiencias son manipuladas y uno puede tomar los dos modelos y tratar de unirlos en su investigación. Pero hay varios modelos y uno toma el que más le conviene a la investigación que uno está pensando. ¿Sí está claro? Ok, gracias, profe. Pero todos tienen como unas características principales. La primera es eso, que es una construcción teórica, un conjunto de ideas. La segunda es que esos modelos intentan explicar la realidad, iluminarnos sobre la realidad. ¿Cómo así? Obviamente un modelo teórico no puede ser un invento. O sea, si hacemos una teoría en la que queremos decir, ¿para qué deberían servir los medios de comunicación? Como un sueño, el ideal de la vida, no nos sirve. Los modelos teóricos lo que tienen que intentar hacer es dar cuenta o explicar cómo funciona la realidad. Si yo me creo un modelo teórico de los agujeros negros, hombre, yo lo que tengo que hacer es explicar para qué sirven los agujeros negros. Yo no me voy a poner a inventarme que los agujeros negros son portales a qué sé yo, a mundos de fantasía, a por allá, no sé, llegar al Señor de los Anillos, cosas así. Eso no me lo puedo inventar porque simplemente yo creo que la cosa no va por ahí. Los modelos teóricos intentan dar cuenta de la realidad. Son como ideas que a uno se le ocurren, reflexiones que uno hace luego de haber estudiado mucho para explicar por qué las cosas pasan. ¿Sí me entienden? En comunicación, por ejemplo, para poder decir, hombre, ¿y por qué la gente le creía a los nazis en la Alemania? O sea, cualquiera diría como que, oye, pero ¿cómo era posible? Piénsenlo de esta manera. Cualquiera diría, ¿cómo era posible que los alemanes le creyeran tanto a los nazis y que estuvieran de acuerdo con todo lo que pasaba? ¿Cómo se lograba eso? Bueno, eso pasa en parte por la propaganda y eso se sabe porque hubo un modelo en su momento dado que se encargó de analizar eso y trató de explicar por qué había esa reacción. ¿Está claro? O sea, el modelo se está usando
para explicar por qué la gente tenía ese comportamiento. Porque a veces hay cosas que pasan en la realidad que no sabemos por qué pasan, y en comunicación pasa. Piénsenlo bien, los alemanes estaban de acuerdo con que a los judíos se los llevaran de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial y que los desaparecieran. ¿Eso tiene sentido que todo un país estuviera a favor de eso? No, no lo tiene. O sea, es muy raro que todos fueran tan malos. No, realmente era que había tanta propaganda y tanta información contra los judíos que la gente terminó siendo controlada. La masa terminó siendo controlada. Entonces, se creó un modelo en ese momento dado que diera cuenta o que explicara esa realidad. Pero sobre eso vamos ahora. Solo estoy explicando a qué se refiere eso de que los modelos intentan explicar la realidad. Intentan, a veces no lo logran, por eso hay varios, porque de pronto si no se logró algo, viene otro y quiere explicarlo de una manera mejor, y el otro de una manera mejor, y así sucesivamente, hasta que de pronto se acepte uno definitivamente. Los modelos teóricos buscan establecer regularidades para generalizar fenómenos. ¿Qué quiere decir eso? Los modelos teóricos no buscan explicar lo que piensa una persona y lo que piensa otra 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 y lo que piensa otra. No, ellos tratan como de mirar un comportamiento general, o sea, tratar de decir, bueno, en la Alemania nazi toda la gente tenía esta actitud porque eran controlados por la propaganda, supongamos. No se iban a poner a decir, la señora Pepita tenía esa actitud porque era que había tenido un novio judío que la había despreciado. La señora Manuelita tenía esa actitud porque era que le debía a una judía de la esquina. La señora Andrea tenía esa actitud porque, no, o sea, no le interesa analizar individualmente, sino tener como una idea más general de qué es o por qué se están presentando los hechos. ¿Sí está claro? O sea, como una generalización, como un grupo de cosas, no analizar las personas individualmente. Y así funciona en todas las disciplinas. Yo no quiero saber por qué ese agujero negro de allá se comporta así. Nada más ese, no me interesan los demás. No, quiero dar cuenta de todos los agujeros negros. Hago generalizaciones. ¿Está claro? Esa sería otra característica. Otra característica más es que simplifican la realidad. A veces las cosas son muy complejas y a veces el ser humano es muy complejo. Vamos a hablar nada más de las ciencias humanas, de nosotros los humanos. El ser humano a veces puede ser muy complejo. Entonces, los modelos teóricos no pueden dar cuenta de cada pequeña cosita que pasa con las personas, cada pequeña cosita que hace cada medio de comunicación, sino que lo que hacen es que hacen una generalización. Pensemos en esto, pensemos en Colombia. Colombia tiene dos canales líderes, Caracol y RCN. Eso no tiene mayor discusión. Ahora, ¿Caracol y RCN tienen el mismo comportamiento noticioso? Yo diría que no. Yo pensaría que RCN es un poco más del gobierno de lo que es Caracol. Pero obviamente, desde el punto de vista teórico, lo que se hace es mirar a ver si se parecen más o si se diferencian. ¿Cómo así? Yo no me voy a poner a decir, este canal se parece al gobierno o este canal sigue al gobierno, este lo sigue un poquito, este un poquito menos, este ya casi nada, este para nada y este de acá es de la oposición. No. Yo lo que hago es que yo trato como de agrupar y decir, bueno, hay canales o noticieros, noticias, que apoyan al gobierno y hay otro grupo que no. Entonces lo que hago es que como que simplifico. Lo que hago es que simplifico. ¿Cómo así que simplifico? Bueno, yo intento agruparlos, los que sí y los que no. Por eso es que decimos que Caracol y RCN se comportan igual, aunque realmente no transmiten las cosas de la misma manera. Hay mínimos cambios, pero son mínimos. ¿Y eso por qué? Porque simplifican la realidad. Es decir, uno no se pone a fijarse en los detallitos. Ay, es que mira, ellos han dado 5 noticias así y estos dieron 5 noticias asado. No, son 5 noticias, son nimiedades. Vamos a tratar de generalizar. ¿Se parecen más o se diferencian más? ¿Se parecen más? Bueno, entonces van dentro del mismo bando. Por eso, simplifica. ¿Sí me entienden? O sea, como agrupar. Simplificar tiene que ver eso. Quitar todas las pequeñas particularidades para hacer generalizaciones. De pronto ustedes pensarán, ¿eso es malo? No. ¿Por qué no es malo? Porque de alguna manera eso es lo que permite generalizar y decir que hay teorías. Si no, habría una teoría para cada pequeña cosa que pasa en el mundo. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Hola? ¿Nadie? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. El modelo que utilizó Lagwell para estudiar la propaganda se considera como un modelo teórico. Sí.
Claro, eso es un modelo teórico. El modelo de la aguja hipodérmica, que es sobre lo que vamos ahorita, sí es un modelo teórico. Profe, ¿será que usted Ok. puede repetir eso último ¿Qué que exactamente, explicó? Cielo? Eso lo de simplificar la realidad para poder generalizar. Es que no. Ok, lo de simplificar la realidad tiene que ver, estoy teniendo problemas con el internet, bueno, se generaliza de acuerdo a la tendencia de su comportamiento. Sí, Andrés, como lo acabas de preguntar, lo hubieras preguntado mejor oral porque a veces no veo esto. Sí, se generaliza respecto a la tendencia de su comportamiento. Por ahí, Cielo, va la respuesta que iba a dar. Exacto, cuando se habla de que se generaliza es que se trata de mirar las características más generales para poder juntarlas y poder hacer una generalización sobre eso. ¿Cómo así? Si vamos a analizar medios como Caracol, RCN, Canal 1, CMI, trata de mirarse qué tanto se parecen y qué tanto se diferencian para poder hacer una generalización. No se busca decir, este se comporta así y este asado y este asado y este asado, cada uno independientemente, sino que se trata de hacer una generalización con base en los parecidos o diferencias. Por ejemplo, decimos, Canal 1 se comporta de una manera y Caracol RCN de otra, porque tratamos de mirar los parecidos. Consideramos que que los tres noticieros se oponen. Estos dos por un lado y este otro por acá. Ahora, ¿Caracol y RCN se diferencian entre ellos? Claro que sí. Podríamos decir que entre ellos también hay una diferencia, pero lo que tratamos es de buscar una generalidad. Si son más parecidos, si hay más similitud. Piensa en los términos de personas. O sea, pensar, por ejemplo, si estamos hablando de Colombia como dos grupos, habría que hablar, ¿se parecen más los cartageneros a los barranquilleros o los cartageneros a los cachacos? Entonces uno diría, no, de pronto más a los barranquilleros. Entonces uno hace una generalización y dice, cartageneros y barranquilleros tienen estas características, unas características que son como generales que permitan agruparlos, hacer una generalización. Las diferencias, porque hay diferencias, las ignoramos y las quitamos. No las tenemos tanto en cuenta para poder hacer generalizaciones. ¿Sí me entienden? No significa que no hayan diferencias, es solo que para la teoría esas diferencias no vienen a ser tan puntuales porque no permiten generalizar, sino que nos vamos a las cosas más generales, a los rasgos más esenciales, por decirlo de alguna manera. ¿Sí está claro? Por ejemplo, una hija se parece de pronto a su hermana, a su tía y a su mamá. Tienen un parecido en cuanto al comportamiento, a la cultura, a las actitudes. Sí, es verdad, hay diferencias. Habrá diferencias, pero posiblemente lo que queremos es hacer una generalización en ese caso y decir, estas personas de esta familia se comportan así. Eso es una generalización. Y eso buscan hacer los modelos teóricos. Generalizar los comportamientos. Ahora, otra cosa, pues tienen un lenguaje propio, claro, tienen una manera de llamar las cosas, todo modelo teórico tendrá una manera de llamar las cosas. Ya vimos que a los inicios del siglo pasado se hablaba de masa, ya no se habla tanto de masa, se habla más de público, de audiencias, porque cada una va teniendo su propio lenguaje y su propia manera de contar la realidad. Es como una manera de contar la realidad. Tiene elementos pertinentes, es decir, se interesa en lo que se interesa. O sea, a mí me interesa describir las audiencias. Todo lo que yo me voy a preocuparme es de las audiencias. Yo no me voy a estar preocupando si hay manipulación o si no hay manipulación. No, porque me interesan las audiencias. ¿Está claro? Ahora, si a mí me interesa analizar la persuasión, pues me voy a ir entonces a asuntos de argumentación, de persuasión, de uso de manipulación, uso de falacias y todo lo demás, porque eso es lo que me interesa en el modelo teórico. Utilizan los elementos que les sirven para construir su modelo teórico. Imagínense que es como hacer una ensalada. Si van a hacer una ensalada y la ensalada que van a hacer es una ensalada de frutas, pues le van a echar papaya, manzana, guineo, bla, bla, bla. Pero si van a hacer es una ensalada de remolacha con zanahorias y papas, pues no le van a echar manzana. No sé qué tan bien quede, de pronto queda bien, pero lo ideal es que no se lo echen. O sea, se preocupan por los elementos que les interesa cubrir. Si van a hacer una comida italiana, pues posiblemente van a utilizar pasta, posiblemente no van a utilizar, qué sé yo, lentejas. Entonces es eso. Hay como que mi teoría se centra en esta parte de la comunicación y yo me voy a preocupar por estos elementos. No me interesan los demás. Eso es lo que quiere decir. Y por último, sirven como un marco de apoyo para realizar una investigación. Y eso lo decía al principio. Vamos a realizar una investigación. Ay, no puede ser. Se supone que no me tenía que decir esto. Vamos a realizar una investigación y como vamos a realizar una investigación, yo necesito saber en qué me voy a apoyar dependiendo del tema que yo necesite y ahí yo escojo mi marco teórico. Si me voy a apoyar en audiencias y voy a analizar las audiencias, busco marcos teóricos que se relacionen con las audiencias. Si voy a analizar de una manera holística, de una manera un poco más general, tanto
los fines de la comunicación, como los actores de la comunicación, como el surgimiento de la comunicación, pues ya ahí busco un marco teórico que toque todo eso. Si voy a analizar nada más los fines, pues busco un marco teórico que nada más toque los fines. Es decir, escojo el marco teórico según el tipo de investigación que voy a realizar. Bien. Habiendo hecho esas aclaraciones de que es un marco teórico, ahora sí vamos a ver marcos teóricos. Y comenzamos con el modelo conductista funcionalista, también llamado behaviorista por la palabra behavior en inglés, que no es un modelo, o sea, es un modelo, ¿cómo lo diríamos? No es un modelo eminentemente de la comunicación. O sea, el modelo no surge con la comunicación, no surge con el afán de, uy, queremos analizar la comunicación. No, no, no. El modelo surge por otra parte. El modelo surge desde la psicología. Y es obligación guiarse de otros marcos teóricos. Pregunta Javier Pineda, si estás haciendo una investigación, siempre tiene que haber un marco teórico. Siempre, 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 siempre. Quizá puedes hacer propuestas tú teóricas, pero en general tienes que dar cuenta de marcos teóricos previos para poder dar cuenta de lo que tú estás analizando. Porque, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que no todo lo que... Muchas veces lo que uno cree que es original de uno no lo es. De pronto ya otra persona lo ha dicho. Entonces uno tiene que buscar en la teoría que se ha hecho previamente. A veces pueden utilizar 2, 3 marcos teóricos dependiendo de su tema, a 2 o 3 teorías, a veces solamente una, pero siempre hay que utilizar alguna teoría. Entonces, pues comenzamos con el modelo conductista, que tiene sus bases en la psicología. Es decir, es un modelo que parte de la psicología. Es un modelo que de alguna manera los psicólogos quieren dar cuenta. También se da a principios del siglo XX. También se da a principios del siglo XX, es a principios del siglo XX cuando comienza a generarse, cuando comienza a gestarse. Y lo que este modelo busca es como pensar o considerar que el ser humano puede controlarse, puede comportarse de una manera así bien cuadradita, como una especie de rata, que si uno hace esto, el ser humano va a reaccionar de esta manera. Uno hace esto, el ser humano va a reaccionar. Si uno hace esto, el ser humano va a reaccionar de esta manera. Si lo castigo, va a aprender que está malo. Si lo premio, va a aprender que está bueno. Eso más o menos es lo que está diciendo el modelo conductista. Entonces se sostiene la observación rigurosa del comportamiento del ser que se estudia, es decir, como comienza en la psicología, por ahora estamos hablando de psicología, se dice que lo que le interesa o lo que hace es que somete la persona, somete el ser humano a un grupo de pruebas y va mirando cómo reacciona la persona a ese grupo de pruebas. Este modelo se centra en la conducta, que es la conducta. Obviamente ya no hablamos de conducta de esa manera. Ya uno a veces le decían en el colegio, tienes una mala conducta. Eso significa te portas mal. Pero en esta época y en este modelo la palabra conducta no significa eso. La palabra conducta es el comportamiento que uno da ante un estímulo. La respuesta que uno da ante un estímulo generado por quien experimenta. Pongamos un ejemplo. Ustedes no vienen hoy a clase, nadie vino, nada más hay 22 estudiantes, de hecho faltan mucha gente. Y yo lo que hago es que yo cojo y le pongo un 1 a todos. Nadie, ya tienen un 1 y eso va a ser su segundo, eso va a ser el 50% de su segundo corte. Se supone que como hay un castigo, ustedes deberían aprender a comportarse, en la próxima deberían estar todos. Eso a veces funciona, a veces no. Pero básicamente este modelo psicológico lo que proponía era eso, que había una respuesta a un estímulo generado por el experimentador bajo parámetros de control. Hay una respuesta a un estímulo generado bajo parámetros de control. Es decir, yo hago algo, ¡pum! Yo les hago algo y miro a ver cómo funcionan ustedes. Profe. Sí. Profe, eso podría ser como un anclaje. ¿Cómo? Se podría decir que es un anclaje hacia la persona. Sí, de alguna manera. Es una manera de anclar a la persona hacia ciertos comportamientos, es eso lo que me estás diciendo. Sí, un anclaje. Sí. Sí, de alguna manera funciona así. Hay un capítulo para los que han visto The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. Hay un capítulo muy chévere en el que de pronto no debería ser la referencia porque no sé si algunos lo identifiquen, pero Penny, la protagonista principal, tiene una voz un poco aguda, bastante así, aguda, y Sheldon, que es uno de los protagonistas principales y que es un experto en ciencia, comienza a premiarla. Cada que ella cambie un poco su voz y la hace un poco más grave, para que no sea tan chillona en el oído, él le regala un chocolate. Siempre, siempre. Sí. Y hay un momento dado en el que ella habla
Y es cómico porque ella habla y entonces la mira y le dice, él le hace como la señal, no recuerdo muy bien, de que habla un poco más grave y ella lo hace enseguida de tirar el chocolate como si ella fuera un perro. Eso que él utilizó ahí es comportamiento behaviorista. Eso es conductismo. Y es cómico porque el otro personaje se queda como, ¿qué estás haciendo? Bueno, porque se supone que eso no debería funcionar así, ¿no? Y es interesante porque lo que se hace es eso. Como tú estás Profe, cambiando tu voz, dame un segundo, como tú estás cambiando tu voz a la manera en la que yo quiero que lo hagas, yo te premio. Y de esa manera se supone que la persona actúa. Así a veces se dice que funcionan los niños, que si los premios se portan bien, si no los premios se portan mal. Eso a veces no es tan cierto. O que, por ejemplo, si hacen algo malo, les imponen un castigo para que aprendan que está mal. Eso a veces no es tan cierto, pero se supone que así funciona. Dime. bueno, yo una vez tuve una experiencia con el psicólogo y también lo leí porque él me enseñó como para cuando me sintiera mal. Dijo, cada vez que tú escuches una canción o alguna cosa que te haga feliz, me da como si era un botón en el cuerpo, literal, o sea, que me hundiera alguna parte del cuerpo, y, o sea, siempre esa misma parte, siempre sintiera felicidad en el momento. Y, o sea, Okay. y yo, cada vez que, o sea, yo me sentía fatal un día. Y luego, cuando él me dijo, cuando te sientas triste, te sientas bien, tócate y vas a darte cuenta que otra vez la reacción en tu cuerpo se va a estimular. Podría ser como más o menos el método de conducta que están. Sí, sí. Fíjate que eso tal y como te lo pone el psicólogo sí tiene que ver con conductismo. Si somos honestos, lo que tú te tocaras a ti no te iba a generar ninguna felicidad real, pero ya tu cerebro se acomodaba a tal manera que el mero tocarte ya era un estímulo para ti y tú lo veías como que ya se modificaba tu conducta. A eso se refiere. O sea, a veces curiosamente el premio que se recibe no es un premio realmente bueno, necesario o lo que sea, pero la persona va a reaccionar porque ya su cerebro se acomodó a eso. Eso es lo que decía el modelo conductista y ese modelo tiene cosas buenas. O sea, ya el modelo no se usa, pero el modelo tiene cosas buenas. Ojo, estamos hablando de psicología. Todavía no hemos entrado a cómo este modelo se aplica en la comunicación. Pero eso era lo que Exacto, planteaba. como el modelo de Pavlov. Sí, de alguna manera Pavlov viene de la misma escuela posterior, pero por ahí viene. En el conductismo, Listo. el efecto es explícito, está determinado con precisión, implica un criterio de invarianza con una altísima probabilidad ante determinado estímulo se produce un determinado efecto. Es decir, si hay un estímulo malo, va a haber un efecto malo en quien está recibiendo el estímulo. Si hay un estímulo positivo, va a haber un efecto positivo. Es decir, si yo hago algo malo, lo que ya dije, si yo hago algo malo, me van a dar una respuesta mala, si yo hago algo bueno, me van a dar una respuesta buena. Entonces, hay como mucho estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y se supone que de esa manera es que va a funcionar el ser humano. Este modelo teórico se va a venir a utilizar luego en las ciencias de la comunicación a partir de aquí. ¿Y cómo se aplica esto a las ciencias de la comunicación? Voy a colgar un minuto porque por alguna razón nada más me permite 40 minutos. Desde hace rato tengo este problema con Zoom y lo vuelvo y me mando enseguida al link, ¿vale?